El mandamiento no dice obedezca. El mandamiento dice honre, porque la honra trae obediencia. La honra es mayor que la obediencia. Entonces, es la parte. Por eso hemos titulado esta palabra hoy, perspectiva correcta. Si usted y yo tenemos la perspectiva correcta, la dirección que estamos recibiendo va a ser clara. Si no hay una perspectiva correcta, tu dirección va a ser distorsionada, como acabamos de hacer, en donde usted decía una cosa, pero yo simplemente con el ponerle interrogación, usted dudó. Y es ahí donde usted y yo tenemos que pararnos firmes desde la perspectiva correcta para poder caminar bajo la dirección que hemos recibido. Si no, entonces, como dice el apóstol Pedro, vamos a ser llevados como las olas del mar de un lado a otro. Va y viene. Porque no hay firmeza, porque no hay seguridad, porque no hay convicción. Y hay una llave la cual podemos utilizar para que nosotros abramos la puerta de la perspectiva correcta. ¿Cuál cree usted que es esa llave? No, no es la Biblia, no. Sí, la escritura dice pidan a aquellos que estén faltos de sabiduría, sabiduría, ¿cierto? Pero no, no es la sabiduría, no es la adoración, la oración, no. No, la salvación es un regalo. Pero mire, todo esto está bien y lo rico es eso, que nosotros podamos encontrar el fundamento. Porque mire, nos quedamos con todo este tipo de cosas que son válidas. Yo siempre he enseñado y siempre digo, nosotros funcionamos como funciona el engranaje de una máquina, una maquinaria, un carro, una moto, no sé, el motor está lleno de piñones. Cuando nosotros pisamos el close, para que me entiendan un poco, lo que hace el piñón es que se aleja, entonces el motor queda girando, pero no impulsa, no avanza. Cuando soltamos el clutch y le damos acelerador, entonces el piñón vuelve y se encaja, entonces las revoluciones del motor hacen que el vehículo pueda andar, moverse. Nosotros somos tal cual. Nosotros tenemos, o nuestra vida en cuanto a la relación con el Señor, es piñones engranados uno con el otro. Y lo que ustedes acaban de decir, la voluntad del Señor, la obediencia, la oración, todo esto suma un piñón que se engrana al motor. Pero nosotros tenemos que tener claro qué es lo que nos está dando o cuál es el piñón que no está engranado que nosotros no avanzamos. A veces decimos, pero si yo estoy haciendo esto, ¿por qué siento que estoy quieto? Hay que revisar qué piñón se salió, no está engranado, y entonces usted entre más pedalea o más acelera, usted siente que está en el mismo lugar. Vamos, me voy haciendo entender. Ahora, la llave que necesitamos usar para abrir la puerta de una perspectiva correcta se llama gratitud. Por eso la escritura nos enseña y nos dice, agradezcan en todo tiempo, sean agradecidos. Ojo, no dice por todo tiempo, sino en todo tiempo. Usted no va a decir, Señor, gracias por el cáncer que me diste. No, usted va a decir, gracias por el momento del cáncer, porque en esa prueba aprendí. Entonces tenemos que tener cuidado porque cuando yo doy gracias por, entonces es como si muchos dicen mi cáncer, mi migraña, y estamos como asumiendo que eso es nuestro, no, eso no es suyo. No se apodere de lo que no le pertenece. No, no, son síntomas, consecuencias o en fin, algo, pero todo esto, nuestro Señor, gracias por la prueba.
Pero ¿a cuántos de ustedes les gusta pruebas? Sí o qué, que no nos gusta. Entonces, por eso la escritura dice, sean agradecidos en todo tiempo. Entonces, mire, nosotros pudiéramos, o quizás yo te puedo preguntar, ¿qué tipo de llaves estás utilizando o has utilizado hasta el día de hoy? ¿Por qué? Porque existe la llave de la queja, la llave de la inconformidad, la llave del no estar satisfechos o la duda. Cuando nos quejamos, la mayoría de veces que nos quejamos es porque hay una duda. Entonces, podemos utilizar este tipo de llaves, pero ninguna de estas llaves nos va a llevar a una perspectiva correcta. Y vuelvo a esa parte. Si no tenemos la perspectiva correcta, de nada nos sirve tener una dirección. Nos han venido conversando, nos han venido enseñando y el Señor nos ha dado claridad bajo la luz de la palabra que el conocer los nombres de Dios no es suficiente, que necesitamos experimentar los nombres de Dios. ¿Para qué yo voy a saber que Jehová Shalom es mi paz cuando yo me mantengo angustiado? Entonces es ahí donde yo no lo experimento. No, yo vengo en la prueba y yo digo, Señor, aunque esto es difícil, tú eres mi paz, yo voy a estar confiado en que lo que estás haciendo es para mi bien. Entonces estoy teniendo la dirección clara porque estoy desde la perspectiva correcta. Ahora, y lo vamos a mirar en el transcurso de la palabra. La perspectiva correcta no es la nuestra, no es la que tiene el hermano de su lado, no es la del líder, no es la del pastor, no. Podemos tener visión nosotros. Y visionamos, y unos visionan más lejos que otro, unos visionan solamente para este año, el otro visionó para los próximos 10 años, pero no es esa la visión o la perspectiva de Dios. Porque la perspectiva de Dios es una eternidad, ¿cierto? Pero cómo Dios quiere que eso nosotros lo transformemos o lo vivamos en este plano natural. Eso es la dirección que el Señor quiere. Por eso nos decía al inicio del mes acerca de 2 árboles. ¿Recuerdan eso? Que nos llevaba a qué tipo de decisiones estamos tomando. Si lo hacemos de qué manera, o lo hacemos por conveniencia, o lo hacemos de qué. ¿Qué es lo que nos motiva para tomar decisiones? Entonces mire que todo va llevándonos a la dirección clara de Dios. Pero si yo no estoy en la perspectiva, normal. Mire, hoy es el tiempo en donde llegamos a cualquier parte sin sabernos la dirección. Eso prenda el quiz, dele la dirección y allá lo llevó. No lo llevó, no la lleva. No, ese quiz suyo que está más malo que... No, él te embolata. Pero lo que pasa es que, ojo, hay que prestar atención. Lo que pasa es que si usted tiene las direccionales malas y él le dice que a la izquierda y usted voltea a la derecha, pues se tiene que perder. Lógico, ¿cierto? Si él le dice en 300 metros gire a la derecha y usted esos 300 metros será por esta, entonces ya está perdido, porque a mí me ha pasado. Será esta, pero el mismo dibujito te va marcando las cuadras, las esquinas, y usted dice, esa no está coloreada, esa no es, y usted continúa. Pero lo que pasa es que la práctica es la práctica. Es la práctica de lo que tenemos que tener. Hoy llegamos a cualquier parte sin sabernos la dirección. Yo primero, cuando no existía el Waze o cuando no existía el Google Maps, yo siempre pedía la referencia. Es más, hoy todavía me dicen a mí en tal parte, oriénteme, ¿cerca de qué? Entonces a mí me decían el supermercado X, para no hacer publicidad, el supermercado X. Entonces yo sabía que llegaba a ese supermercado, yo ya estoy cerca. Ya presto atención. De resto era relajado. Pero cuando llegaba al lugar, cuando no me daban una referencia, sí andaba así tensionado. Entonces, ojo, podemos tener la dirección clara, pero si no está la perspectiva, no vamos a llegar a ninguna parte.
Y quizás eso es cuando nos perdemos. La hermana Berta va en metro, yo no sé cómo se pierde, pero bueno. A veces, pero no, a veces es porque no calculamos o no queremos mirar el dibujito o no tenemos tiempo, sino que solamente escuchamos. 300 metros a la derecha y uno voltea, no era por aquí. Entonces le toca ya dar otra vuelta para volver a meterse. Entonces, podemos usar, como le digo, la llave de la queja, la llave de la inconformidad, de todo eso, pero ¿qué llave estás usando hoy? ¿Estás usando la gratitud o estás usando ese otro tipo de llaves? Porque cada uno de nosotros, sin distinción de cultura, raza, género, como usted quiera sentirse, tenemos una perspectiva de lo que sucede en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestra nación, en el mundo. Tenemos una perspectiva nada más. Y acabamos de vivir un tiempo de elecciones en donde muchos quedaron enojados con nosotros o con ustedes porque no escogieron el mismo candidato. Ya. A mí, cuando jugaba a Colombia, después, despierte, hermano, despierte. Yo veía después de las elecciones un reel que alguien salía a decir es que venga, entonces nos podemos ver el partido el domingo el martes juntos. ¿Quedamos de amiguis o quedamos de enemiguis? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos una perspectiva diferente y nos enojamos porque el otro no tiene mi perspectiva. Pero como el Evangelio nos lo entrega, ojo, el Evangelio nos lo entrega desde la perspectiva de Dios, todos no estamos llamados a compartirlo de la misma manera, pero estamos entregando el centro que es nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que importa. Pero si está entregando su visión, su dirección, está mal. Por eso hoy hay muchos y hubieron muchos que se equivocaron porque es que a alguien le funcionó comprar 10 buses para traer a la gente a la iglesia. Entonces el otro le dio ganas y también compró, pero a él no le llenaron los buses. ¿Por qué? Porque estamos copiando la perspectiva del otro, aunque la dirección supuestamente es la misma. ¿Qué habla Dios a cada uno de nosotros? Y esta mañana aprendía algo y leía algo a través de un pastor amigo que me puse a analizarlo y tiene todo el sentido. Hay 3 puntos fundamentales en la vida del cristiano. ¿Aquí hay cristianos? 3, gloria al Señor. Entonces, ¿cuáles son los 3 puntos? La oración. Orar, no voy a decir de rodillas porque me van a decir lo mismo de ahora. Orar, porque siempre, ahorita dije eso, y si yo no me puedo arrodillar, y le voy a meter un billete de 50,000 debajo de la cama, si no me puedo arrodillar. Ay, sí, no, me mato a por él, no importa que no me puedo levantar otra vez. Pero eso en otro lado, no aquí. Entonces, orar. Leer la Biblia todos los días. No les voy a decir que adelante la mano quien la lee, no. Y congregarnos. Son 3 puntos fundamentales en la vida del cristiano. Todo cristiano que se aparta falló en uno de los 3. Mínimo. Mínimo falló en uno de los 3. Entonces está perdiendo la dirección. Tiene una dirección borrosa. Tiene una dirección no clara. ¿Por qué? Porque su perspectiva depende de Él, no depende del centro, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, desde hoy, ¿qué es lo que estás viendo a tu alrededor? ¿Por qué? Cada uno ve lo que quiere ver, ¿sí o no? Pastor, pero ¿cómo así? Vemos los 4 evangelios. Fueron 4 evangelistas que caminaron, o 4 apóstoles que caminaron con Jesús. Todos 4 vieron lo mismo, pero cada uno identificó
o cada uno relató los sucesos desde su perspectiva. Y lógicamente al pueblo que estaba escuchando, porque no todos fueron para los judíos, no todos fueron para los griegos, no todos. Entonces cada uno tenía su público y con base a eso compartió de él. Ahí es donde viene la parte. Está clara la dirección, pero la perspectiva, ¿cómo la tenemos? ¿Es correcta o es distorsionada? Entonces, tengamos o no tengamos la razón, dependemos de la fuente. Si la fuente es Dios, entonces no depende de nosotros, depende de Él. Amén. ¿Vamos? ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Seguro? Ojo pues. El mundo está girando alrededor de perspectivas. Las peleas, las guerras, las discusiones, los desacuerdos o los acuerdos mundiales dependen de la perspectiva que están teniendo los líderes. Algo que sucede es, dos presidentes pelean y se mata el pueblo. Deberán matarse en ellos, que son los que están peleando, pero no, se mata el pueblo. Entonces miren la perspectiva. ¿Pero por qué? Porque nosotros nos vamos detrás de un líder. El líder es igual que usted, solo tiene un título. El líder le van a pedir cuentas como se lo piden a usted. Por eso no podemos y no necesitamos endiosar a los líderes, porque siguen siendo carne, no son divinidades, no somos dioses, no. Lo que pasa es que cuando a usted le echan flores, a usted lo acarician, a usted lo consienten, eso se siente muy rico. Y entonces uno quiere más, y no quiere más. No, pero no caigamos en eso. Hoy, pleno siglo XXI, y todavía hay gente que idolatra los líderes y se hacen morir por ellos. Mal hecho. Pero cuando nos piden por el Señor, no somos capaces. Nos cuesta. Entonces, mire, ¿cómo sucede o cuáles son las discusiones, los pleitos, las contiendas que tenemos en casa? Con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros padres, con nuestro cónyuge. ¿Cómo son? Perspectivas diferentes. Es que usted lo vio como no era. Yo lo vi bien, usted es la que equivocó, ¿cierto? Siempre nos vamos a parar en nuestra perspectiva. Pero está claro que dos personas solo pueden estar de acuerdo cuando tienen un punto de encuentro en la perspectiva. Ahí es donde encontramos una conciliación, donde encontramos una alianza. Cuando las dos personas coinciden en esto, entonces la manera de ver es diferente. La dirección se puede entender. Yo le puedo decir a usted, es que hay que orar todos los días. Pero mientras no nos pongamos de acuerdo en el punto que coincide para que los dos tengamos esa perspectiva, la dirección va a ser, para el que no le gusta orar, eso no es necesario. Pero cuando llegamos a coincidir, dice, entonces yo tengo que mejorar ese tema. Porque la oración, como ya lo hemos hablado, no cambia la mano o la voluntad de Dios. La oración me cambia a mí para aceptar la voluntad de Dios. Solo que somos egoístas y pedimos para nuestra conveniencia, para que suceda. ¿Cuántos de ustedes han, Señor, por favor no me des empleo? ¿Cuántos de nosotros? Mire, cuando muchas veces la persona está enferma y está delicadita y ya uno considera, o a veces con la voz del médico, no hay nada que hacer. Lo llaman a uno y le dice, venga para que ore, para que se haga la voluntad de Dios. ¿Qué están pidiendo? Venga que se muera ya, porque no. Si la voluntad de Dios es
que usted se quede con ese enfermo para que usted lo atienda durante años, ¿usted quiere que se ore por eso? Nos cuesta eso. Entonces, la perspectiva correcta. Vaya conmigo a la escritura. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 4. Les voy a leer la versión, nueva versión internacional. Y cuando lo tenga me dice amén. Vea, regáleme una Biblia a la hermana, vea. No se ve, no, pero a mí me está viendo. Ah, sí, ve, entonces sí, la vista está bien. Ah, papi, atrás hay una de letra grande. La blanca. Ah, es que se ve, es así es, sí, ve cómo ve los billetes. ¿Sí o qué? Es otra perspectiva. Pero si ve los billetes o se deja engañar. Obvio. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 4 en adelante. Leo a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Verso 7. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien suyo. Para el bien de los demás. Mire que aquí es donde el mismo Señor nos enseña a ver la perspectiva. Por eso la gratitud es la llave. Porque no es para mí. Cuando yo hago para mí, entonces estoy limitando. Pero cuando yo lo hago a favor del otro, entonces la escritura me dice bienaventurado, que significa doblemente bendecido. Verso 11. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según lo determina. Amén. Puede sentarse, mi hermano. No nos vamos a meter en la soberanía de Dios para que no me pregunte, ay, ¿cómo así que lo determina? Y entonces a mí me va a dar más, me va a dar menos. Eso no. Eso lo hablamos luego en la soberanía de los atributos del Señor. Pero lo que nos compete hoy es la perspectiva. Todos pensamos diferente, todos actuamos diferente, pero deberíamos tener el mismo espíritu si somos cristianos. Porque como nos revolvemos cristianos y creyentes, entonces ahí es donde también nuestra perspectiva trata de cambiar, porque el creyente, recuerde que el creyente, escúcheme bien, es el que va a la iglesia, pero no se ha comprometido. Tóquela a ella, dígale, hágale con el codo hacia ella, dígale. Pero cuando somos cristianos es porque decimos amén hasta la muerte. Pero no como Pedro. Señor, si tengo que morir por ti, moriré. Y apenas le dije, usted no, yo no. Ojo, que podamos hacerlo. Que podamos mantenernos ahí. Por eso la perspectiva nos da dirección, pero la perspectiva clara. Si somos cristianos, no solo creyentes, entonces vamos a tener un mismo Señor, una misma fe, pues es la misma perspectiva, porque lo estamos haciendo todo para la eternidad, para el reino de los cielos. No lo hacemos para vanagloriarnos nosotros mismos. Por eso es
que no debemos idolatrar a nuestros líderes. ¡Ey, qué rico! Lo admiro, pero no lo idolatro porque no es un Dios. ¡Qué chévere! Cómo se esfuerza. Uy, eso me da motivación a que yo también lo puedo conseguir. Siempre tenemos que mirar en el otro el ejemplo para que avancemos. Porque nadie, yo no los puedo salvar a ustedes. Quisiera, pero no puedo. Es más, el Señor no me ha dado ni el poder de sacudirlo. A veces le digo, Señor, déjame sacudirlo para que se dé cuenta. Y no me deja, porque eso lo hace Él. Porque así como dijo David, el hombre no es misericordioso. En cambio, Dios sí lo es. Amén. Entonces, en ese funcionamiento básico y natural de la vida, tenemos toda la integridad cuando nosotros abrimos o usamos la llave de la gratitud para la perspectiva correcta. Tenemos diferentes funciones o diversas funciones, pero tenemos un mismo Dios. Y esta es la razón por la cual Dios puede y hace las cosas en nosotros y a través de nosotros. Si la perspectiva no fuera el centro, Dios no nos hablaría y no nos diría qué es lo que Él quiere que usted y yo hagamos. Entonces sí seríamos un robot. Nos programa y a nosotros haríamos y listo. Pero el Señor no quería nada de esto. El Señor lo que quería era que usted y yo podamos decidir todos los días en caminar con Él, teniendo esa dirección desde la perspectiva. Todo esto es para que nosotros nos demos cuenta lo importante que es usar la llave de la gratitud, para que se abra la puerta de la perspectiva correcta y así poder tener la dirección clara. Si nos vamos a Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, encontramos nosotros algo allí. Yo quiero que usted vaya conmigo ahí, busque su Biblia, Juan capítulo 6, para que miremos que es que no es que el Señor lo desconoce, no, Él lo sabe, pero lo que Él está esperando es que tú y yo podamos aprender de Él. Él bien lo dijo, nuestro Señor Jesucristo lo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí. Y ahí es donde entonces Pablo, mire, el apóstol Pablo toma la autoridad y dice, imíteme a mí, porque yo imito a Cristo. ¿Qué es lo que estaba haciendo Pablo? Que tuvo la valentía, porque ser valiente, de decir, imíteme a mí. ¿Usted sería capaz de decirle a sus hermanos que te imiten a ti? Entonces nos preguntamos el por qué, ¿cierto? ¿Por qué yo no le puedo decir a mi hermano, imíteme? ¿Qué no estoy haciendo desde la perspectiva correcta que me cuesta? Porque nos miramos a las raíces, vemos nuestro pasado y decimos, no, a mí que me cuesta todavía esto, a mí que esto, que esto, que esto, que esto. Pero por eso la perspectiva es una, desde Dios, centro, fuente. Amén. Entonces, Juan capítulo 6. En Juan capítulo 6 tenemos el caso, Jesús plantea la situación de alimentar a 5,000, pero dice que 5,000 sin contar mujeres y niños. Contó a los que menos comían, ¿sí o qué? ¿Sí o qué? Porque la mujer y los niños son los que más comen. Entonces, el Señor plantea una situación, la situación de alimentar a 5,000 personas, mínimo. No hay cómo darle de comer. Entonces el Señor invita a sus discípulos y les dice, necesitamos darles de comer a esta gente. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Felipe levanta la mano y dice, Señor, tiene la respuesta, a ver. Pero lo que dice allí 6,
capítulo 6, Felipe dice, ni con el salario de más de 6 meses de trabajo podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno. Ni con el salario de más de 6 meses, imagínense a cómo era el pan entonces. Entonces, ¿qué estaba diciendo Felipe? ¿Estaba entregando una solución? Felipe estaba dando su perspectiva. Felipe le estaba diciendo al Señor, es imposible darle de comer a esta gente. Ahora, vuelvo y le digo, tenga claro, ahí en el verso 6 del capítulo 6 del Evangelio de Juan, el Señor mismo dice de que Él esto lo estaba haciendo para probarlos a ellos. No era que Jesús no sabía qué hacer, Él sabía qué hacer. Jesús tranquilamente podía haber dicho, Guillermo, por allá hay una niña Sara que tiene unos panes y unos peces, dígale que nos traiga que con eso vamos a comer todos. Pero no, Él les dice, hey, denme soluciones, ¿qué hacemos? Necesitamos darle, no, despáchenlos para la casa. No, no podrían, se desmayan en el camino. Mire que salieron varias perspectivas, pero para ellos, discípulos, para nosotros, era una solución, mándelos para la casa. Yo le pregunto, no me responda, pero respóndase usted. Cuando llegan y le tocan la puerta a la casa, no le voy a decir que al chepito para que no me diga que se esconde, no. Cuando le tocan la puerta de la casa y usted sabe que es la persona que está pidiendo comida, se esconde. Usted le da pensando que. Entonces, ¿por qué le da? ¿Cierto? Entonces, mire la perspectiva que tenemos. La perspectiva que cada uno puede tener una perspectiva. Muchos no abren la puerta o no abrimos la puerta. Otra vez no, está comiendo mejor que yo. Entonces, no hacemos, pero mire, el Señor sabe lo que está haciendo. Cuando Él te pone a ti una prueba o permites que entres a una prueba, porque la palabra dice que Él no nos prueba, no nos mete en tentación, pero el Señor permite que nosotros entremos a la circunstancia, al momento, a la adversidad, a la tormenta, no porque quiere, yo voy a ver qué le pasa. No, Él no quiere vernos sufrir. Él quiere ver la respuesta a lo que ya nos ha dado. Vamos a ver. Por eso cuando yo pregunto y no me responden, yo, Señor. Entonces, ¿estamos nosotros ahí? ¿Estamos nosotros donde Él quiere estar? ¿O donde Él quiere que usted y yo estemos? Porque entonces, ahí es donde no vamos nosotros a hacer nada en nuestra propia fuerza, o no deberíamos hacer nada en nuestra fuerza, porque es que cuando toquen la puerta deberíamos inmediatamente establecer una relación con Dios. Señor, tú quieres de verdad, porque es que mire todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo, cuánta gente se aprovecha de esto. Ya tendríamos que tener una conexión para tener la perspectiva correcta, para no hacerlo con una perspectiva así. Tenéame, pero yo sé que esto, no, sino hacerlo con gozo. Porque entonces, cuando nosotros lo hacemos de esta manera, no estamos haciendo ninguna obra. No estamos haciendo ninguna obra, porque lo estamos haciendo no con una buena intención de corazón. Entonces, el Señor dice, yo sé lo que voy a hacer. Nada se sale de mi mano y nada me preocupa. No importa qué tan complejo sea el problema y qué tan complicada sea la situación. Nos pide que confiemos en Él, pero nos pide que agradezcamos para que podamos ver como Él quiere que veamos. Por eso es que la gratitud
abre nuestro entendimiento para que podamos ver desde su óptica. Los discípulos estaban frente a una situación complicada para resolver. Más de 5,000 personas, podríamos decir que habían alrededor de 15,000, 20,000 personas, familias que tenían, entonces no tenían solamente 2 hijos, sino que era una gallada, un equipo de fútbol. Entonces, entonces podríamos decir que mínimo habían por ahí 20,000 personas, ¿cierto? Entonces la situación era compleja. Quizás nosotros nos podemos unir a la óptica o a la perspectiva de Felipe, y Felipe tenía razón. No iba a alcanzar el dinero para comprar pan. Es más, no sé si fue el mismo Felipe o según la versión que dice, ¿y en dónde vamos a comprar pan para tanta gente? O sea, ni panadería siquiera iban a encontrar, ¿cierto? Pero sucede algo, Felipe dice esto, y cuando nosotros no usamos la llave de la gratitud, entonces no podemos ver cuál es la manera de obrar de lo que Dios está pidiéndonos que hagamos. No lo estamos viendo. Nosotros deberíamos decir que por lo general, cuando Dios nos pide que hagamos algo, ese algo no siempre va a estar al alcance de nuestras manos. No siempre va a ser fácil. Yo les conté a ustedes una vez que tenía solamente 20,000 pesos en el bolsillo, bueno, en mi billetera, y me empecé a hablar con un conocido, y el Señor empezó a decirme, dale los 20, y yo, pero me quedo pelado, dale los 20, y yo, Señor, pero el Señor, dale los 20, y yo hablé como media hora con esta persona, pero yo era ahí peleando con el Señor, ¿cómo le voy a dar los 20 y no tengo? Se los cuento porque son las luchas que nosotros manejamos, porque lo que Dios pide no siempre es fácil. Ay, me quedo pelado, Señor, usted mandó, lleve, ya, cumplamos. Pero nos cuesta alinearnos a esa perspectiva del Señor. Sí, si usted está preguntando si se los di, sí, siempre al fin se los di. Al final, Él nunca me pidió, nunca me dijo nada. Hey, estoy necesitado de esto, no, yo simplemente saqué y le dije, mira, ve, siento de parte del Señor darte esto. Ah, muchas gracias. No sabe cuánto lo necesito. Y yo no, pero Dios sí. Pero el Señor me da una lección fuerte, porque cuando yo llego a mi casa, llega mi esposa, me entrega un billete de 50,000 y yo, ¿está botado o qué? Ve, ahí vino la hermana Julana y le trajo esto. Entonces yo le dije, Señor, aquí no hay 50 para que me llegue 100. Ahí mismo la conveniencia, ¿cierto? Ahí mismo, cambiamos, ¿cierto? Entonces, Dios cuando nos pide algo es porque Él, mire, una de las palabras o frases que nosotros decimos mucho es Dios está en control, pero cuando nosotros estamos en la circunstancia pareciese que no. Él está en control, Él tiene el control y nunca, escúcheme bien, nunca va a perder el control. Pero nosotros a veces actuamos pensando en que Dios ya no tiene el control. Él nos deja ver la capacidad en todas y cada una de las áreas y nos deja ver que todo es posible, que está al alcance de sus manos, aunque no esté al alcance de las mías. Pero entonces es ahí cuando debemos de buscar la manera de Dios, abriendo la puerta correcta con la llave de la gratitud. Porque Felipe ni siquiera trató de usar la llave. Simplemente está dentro del espacio de la negación. Felipe estaba en la negación. ¿Cuántas veces usted ha estado ahí? No se puede. Eso es imposible. No, eso no se va a dar. Nos encontramos ahí, pensamos, no, mira, cuando el médico, el abogado te dice a ti no hay nada que hacer, Dios dice, ahora empiezo a trabajar yo.
porque la gloria es para Él. Entonces, nos podemos haber encontrado ahí, o quizás en este momento estamos ahí, pero entonces la recomendación, el consejo es: estás en la circunstancia, en la adversidad, estás en lo que no sabes hacer, pero ¿tienes la perspectiva correcta? Porque no pidas dirección. Señor, ¿qué hago? Pero usted con la perspectiva correcta no va a arrancar a hacer. Mire, ejemplo, el Señor, Josué clama a, clama, fue Josué que entró a Jericó, ¿cierto? Los que leen Biblia, a ver. Josué clama al Señor, porque para poder entrar a Jericó no solamente había que derribar los muros, había que cruzar por el río. Y entonces el Señor le dice: preste atención, dígale a los sacerdotes que tomen el arca y que entren a las aguas. Cuando la planta de los pies estén en el agua, las aguas se van a separar. ¿Qué podrían haber dicho los sacerdotes? Ah, para usted muy fácil, mijo, usted sacará afuera. Claro, venga, métase con nosotros. Así como cuando le dicen a usted: hey, es que a usted le falta fe. Dicen: ah, porque usted no está viviendo lo que yo estoy viviendo. Josué pasa el dato, la información, la petición de Dios, y los sacerdotes que dijeron: acepto, así como usted dijo una vez, acepto, ¿cierto? ¿Usted lo dijo o no? ¿Cierto? ¿O lo obligaron? Usted dijo: yo quiero, Señor. Entonces, ahí los sacerdotes tomaron el arca y los de atrás, si eso los lleva, yo no entro. ¿Usted se imagina la lucha mental para poder hacerlo? Pero cuando tenemos la perspectiva correcta, no importa, el Señor dijo: yo lo hago. ¿Sí o no? Pero eso cuesta. Y no es de hoy para mañana. No es así. Por eso necesitamos la dedicación constante, porque como creemos conocernos y sabemos cuáles son mis raíces, mis miedos, mis dudas, mis incertidumbres, Señor, todo esto lo estoy rindiendo para poder ser y hacer como me estás pidiendo. Eso lo sabe usted, porque usted de boca hacia afuera puede decir: amén, 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 pero vaya, vívalo. Vaya, vívalo. Recuerde que a partir de estos 2 meses, ojo, junio y julio, que ya julio, vea dónde vamos ya, en eso se acaba. A partir de estos 2 meses, Dios te va a hablar, te va a dar la dirección correcta. Dios te pedirá cosas grandes, muy grandes, para que hagas. ¿Me está escuchando? Cosas grandes, muy grandes. No están escuchando, no están escuchando. Ojo, claro, porque mire, ¿sabe por qué no han dicho amén? Porque les dije: Dios les va a pedir, donde les estudia, Dios te va a dar. Amén, 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 amén. Porque todo lo queremos así como el asadón, para acá, pero no para allá. Ojo, parte, mire, yo estaba mirando algo. Ay, Señor, trae memoria, por favor. Acerca del cumplimiento de los tiempos del Señor. Y yo escuchaba eso, veía, lo analizaba y reflexionaba sobre ello. Yo decía: wow, Señor, de verdad, la venida del Señor está cerca. Ya, el mundial. Preste atención, se me vino. Mire, este mundial de fútbol está batiendo récords, no solo en lo deportivo,
sino a nivel de historia alrededor del mundo. El Mundial de Qatar 22, hace 4 años, fue visto por 5.000 millones de personas. Este Mundial no va por la mitad y ya va en 7.000 millones de personas. ¿Qué es lo que se está viendo en este Mundial? Muchas personas, muchos futbolistas dándole la gloria a Dios, reconociendo la grandeza del Señor. La Escritura dice, hasta que el último no conozca de mí, no vendré. El que está viendo el Mundial, que va a batir, vuelvo y digo, si van 7.000, cuando termine, la final está programada para que prácticamente todo el planeta vea esa final. Entonces, si en esa final llegan aquellos futbolistas que están dándole la gloria al Señor, pero no lo están haciendo simplemente con un letrero en la mente, pero su corazón lejos de todo eso, sino que lo están haciendo porque están, mire, o sea, es fascinante, espectacular que seamos enemigos jugando al fútbol, yo te gané o tú me ganaste, terminó el partido y se organizan en el centro de la cancha para orar. Oran juntos, se arrodillan. Yo digo, esto no ha pasado, porque por ahí muchos salieron, con aquí, amo a Jesús, pero y por ahí parrandeando. Entonces no tenía sentido, no. Eso era una distorsión. Pero, yo veía eso y yo decía, wow, Señor. Y nosotros preguntándonos cómo íbamos a llegar a otras lenguas. ¿Se dan cuenta lo que está sucediendo? Por eso la imposición que hay desde los organizadores de qué es lo que se puede hacer y qué no. Pero los jugadores entraron en rebeldía. Entraron en rebeldía. Mire, tanto que les estaban controlando si el jugador se iba a poner unos audífonos de la marca que no era una patrocinadora del mundial, tenía que tapar la marca. Miren el límite que tienen. Por eso ellos no podían mencionar públicamente a Jesús ni nada de esto. Pero ellos entran en rebeldía y ellos dicen, listo, si no nos prestan un micrófono y no lo podemos hacer desde el micrófono, aunque cuando los entrevistan dicen, toda la gloria es para Dios, o sea que lo están haciendo, van al centro del campo. Todos los estadios, que son 65.000, 70.000 y hasta más personas allá, están viendo lo que está pasando. Muchos entenderán, otros no, pero el mensaje se está repartiendo. Así que la venida del Señor, yo veía eso y yo decía, wow, Señor, esto es confirmación de que a muchos lugares donde no ha llegado, está empezando a llegar. Así que mis amados, téngase en fino, vuelvo y les repito, junio y julio son 2 meses donde el Señor está dando la instrucción, la dirección. Pero si usted no tiene la perspectiva, usted va a seguir tomando decisiones como la que tomó Adán. Como las que tomó Eva. Vamos a seguir creyendo que estamos presentándole a Dios la ofrenda de Abel cuando realmente tu ofrenda es la de Caín. Pero vamos a estar convencidos. Y la Escritura dice, no yo, la Escritura, el que inocentemente o inconscientemente peca, no yo, la Biblia. Y usted puede estar diciendo, pero yo, no, señor, usted no quiso subirse al barco. Mire la segunda respuesta de otro discípulo. Andrés tenía una perspectiva diferente a la de Felipe. Andrés escucha al Señor decir esto, hay que alimentar a esta gente. Andrés va y busca y encuentra al muchacho. Guillermo fue y trajo a Sara.
Y Guillermo, no, yo ya hice mi parte, ya. Porque facilistas todo, ya, cumplí con lo mío. Yo ahí traje, ustedes verán qué hacen, repartan eso. ¿Usted le ha pasado eso en la casa? Ahí traje, yo no sé si alcanza, pero reparta. Yo le digo a los niños, mire, ustedes deben de ser más agradecidos con Dios, porque bien o mal ustedes lo tienen todo. A nosotros nos daban carne de vez en cuando en la casa. Y uno ahí con esas ganas de comerse la carne la dejaba para lo último, se comía la sopa, todo. Pero llegaba la visita y viene a quién le quitaban la carne. Pero mamá, no hay más y no va a llorar. Y hoy no me dan la porción que me merezco, entonces imagínense, sigo herido. Entonces, ¿qué pasó cuando empecé a entender un poquito? Ay, yo me embutía la carne primero. Mi mamá llegaba a buscar y yo, mamá, no hay. Lo mismo sucedía cuando llegaba la visita. ¿A quién bajaban de la cama? ¿Pero por qué yo? Porque a la visita hay que darle lo mejor. Y así nos ha sucedido con varias parejas. Ay, pastor, es que llega la suegra y entonces le damos... No, 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 así sea su suegra, no le dé su cama. Es que es cama matrimonial. Dígale a su suegra, dígale a su mamá, te quiero mucho más, pero vea, ahí está. Para que la suegra no vuelva, ¿sí o qué? Entonces Felipe sale y encuentra, perdón, Andrés, y encuentra al muchacho que tenía los peces y los panes, ¿cierto? Ah, señor, por lo menos yo alcancé a encontrar algo, mínimo le dijo a los otros 11. A ver, ¿ustedes qué trajeron? Ahora hay algo en la mano, pero a la vez sabemos que eso no alcanzaría desde nuestra perspectiva. Pero él cumple. Ahí le está. Señor, esto es lo que encontramos. Pero ¿qué dijo Andrés? ¿Qué es esto para tanta gente? Otra versión. Pero ¿de qué sirve esto ante tan enorme multitud? Otra versión dice, esto no es suficiente para tanta gente. Entonces, él encontró, comillas, parte de la solución porque la encontró solo en lo físico, el plano físico, pero no en el plano espiritual. Y ahí es donde muchas veces usted y yo nos quedamos en lo físico y dejamos lo espiritual para no sé cuándo. Pero consideramos que hemos cumplido. Esto lo hace Felipe, pero entonces Felipe no solamente hace preguntas, sino que Felipe estaba dando la conclusión al problema. Definitivamente no hay manera de darles de comer. Pero ahí es donde entonces el Señor viene y les quiere enseñar cómo usar la llave de la gratitud. Y el Señor relata la escritura que Él toma los 2 peces, los 5 panes, o 5 panes, sí, 5 panes y 2 peces, Él los toma, los levanta al cielo, da gracias, abre con la llave de la perspectiva correcta y ahora da la dirección. ¿Cuál es la dirección que da? Pero antes de eso hubo algo. Y el recostar de nosotros, imagínense. Imagina el significado tan errado que tenemos. Recuéstese. El Señor antes de esto organiza. Cuando la llave de la gratitud, desde la perspectiva correcta, hacemos que funcione, hay un orden. Ordena. Y el Señor les dije, acomódelos, siéntelos, recuéstense.
de a 100 y de a 50. No sé qué significa 100 y 50, no sé. No me pregunten, numerología todavía no lo sé. Pero el Señor ordena. Y después de que ordena, entonces ahora sí, repartan. Señor, pero no es como en la serie, o al menos yo no creo que así haya sucedido, porque en la serie de shows, cuando el Señor dio gracias, ahí mismo que es que repleta las canastas. Uy, eso es un acto de magia. No, eso no. Para mí eso no fue así. Para mí fue que empezaron a partir y partían y partían y partían y seguían partiendo y eso no se acababa. Les ha tocado a ustedes cuando están sirviendo comida para muchos, a mi esposa le ha tocado, y entonces eso mete, y ay, esto, Señor, que alcance, Señor, que alcance. Al hermano Luis dice por ahí. Porque uno ve el asiento ya, Señor, que alcance, y empiezan, ¿y qué hubo? ¿Sí alcanzó? Sí, quedó un poquito. Entonces, cuando no es que se llenó la olla, no, es que a medida que va sacando, el Señor no sé qué va haciendo, pero eso se va estirando, va multiplicando, va trabajando. Pero primero tiene que haber orden. Si hay orden, hay gratitud, y si hay gratitud, hay dirección, porque estamos en la perspectiva correcta. De lo contrario, nada de esto va a servir. No servirá de esa manera. Encontrar la perspectiva correcta de la vida desde la palabra de Dios implica dejar a un lado las cosas que parecen, escúcheme, importantes para usted. Vuelvo. Encontrar la perspectiva correcta de la vida desde la palabra de Dios implica dejar a un lado las cosas que parecen importantes para usted. Porque nuestra óptica, no, pero yo no puedo dejar esto. No, pero ¿por qué? Porque esto es importante. Pero cuando se lo quitan, ¿qué? Cuando se lo quitan, ¿qué? ¿Qué hace? Entonces volvemos. Mire, nosotros como padres decimos que los hijos son nuestros. Y el Señor una vez le decía a mi esposa, en medio de una situación tensa que ella estaba viviendo, y el Señor le dice, ¿y si yo decido llevármelo qué? Si yo decido, bueno, niño. Sí, nos duele. Y que no nos deje de doler. Jesús sabía que Judas se iba a perder, porque fue el predestinado a perderse. Pero cuando él devolvió los discípulos al Señor, él dijo, te los devuelvo todos, menos el que tenía que perder. Con tristeza, porque duele. El Señor no está diciendo que no, duele dejar a un lado lo que parece importante para nosotros. Pero el Señor nos está diciendo, no lo necesitas. ¿Me escucharon? No se necesita. Pero Señor, es que yo dependía de... No dependías de Él. Creías depender de Él. Del esposo, del trabajo, del, no sé, de cualquiera. Pero no es de esa manera, no. Lo experimentamos en el COVID. Creíamos que sin trabajo no íbamos a ser capaces. Pues estuvimos un año prácticamente, ¿cierto? Más. Encerrados, guardados, sin trabajar. Pero aún la gente sin trabajar se desesperó. Claro, porque no conocían a la esposa o al esposo. Entonces se acabaron muchas cosas. Entonces, cuando usted deja las cosas que parecen importantes a un lado, entonces destacas las prioridades correctas con el propósito de Dios para darle el lugar que se merece lo de Dios.
Primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios por sobre todas. Y ese todas involucra su empleo, su jefe, su líder, su familia, usted mismo. Y por eso el Señor dijo, niéguese a usted mismo. Él no le dijo, niéguese a su esposa, no. Niéguese a su esposo, no. Niéguese a usted mismo. Ah, pastor, pero es que mi familia, es que yo no puedo porque es que mi familia. Hey, entonces, ¿dónde está? Todas las cosas. Porque solo así usted le va a dar lugar a Dios. Sin muerte no hay resurrección. Según Juan capítulo 6, cuando Andrés trajo los panes y los peces, Jesús hizo algo muy especial para enseñarles el poder de la gratitud y cómo usar la llave. Los hizo sentar y luego los organizó. Y este es el detalle que tenemos que tener claro. Una de las cosas que debemos entender al usar la llave de la gratitud es que cuando nosotros agradecemos, todo se organiza a nuestro alrededor y en nuestra propia vida. Todo. Lo que veíamos que no se podía, se va a poder. Lo imposible se vuelve posible. Lo natural se vuelve sobrenatural. Lo ordinario se vuelve extraordinario. Pero si no, nos vamos a quedar en este plano natural. Y la escritura dice, no pongan su mirada en las cosas de la tierra, sino en las cosas de arriba, en lo eterno. Porque las cosas de abajo, ¿qué sucede? Son perecederas. Pero lo eterno permanece para siempre. Amén. Dale fuerte esas palmas al Señor. Porque esto es lo que Él quiere con cada uno de nosotros. Él quiere que nosotros tengamos la perspectiva correcta. Porque nos está entregando una dirección. Estamos tomando decisiones, estamos eligiendo. Nosotros estamos viviendo una vida, creemos vivir una vida centrada en el Evangelio. Pero seguimos haciendo a nuestra manera, seguimos respondiendo a nuestra manera. Nos está faltando, no estamos viviendo la identidad. Conocemos los nombres del Señor, pero no sabemos para qué sirve cada uno de ellos. Le damos a Dios lo que nos sobra, pero queremos que Dios nos dé sobreabundantemente a nosotros. Si tengo, le doy. Si no tengo, Señor, tú me conoces y sabes que yo quiero. Eso es lo que decimos. Pero realmente estamos dándole el lugar que Él se tomó porque Él no te pidió permiso. Él no me pidió permiso. Estamos dándole el lugar que Él se tomó. Estamos totalmente convencidos que el primer lugar de tu vida lo tiene Él. ¿Qué es lo que nos encontramos haciendo hoy, mis amados? No sé qué llave o con qué llave estás funcionando. Tú lo sabes. Pero, si no es la llave de la gratitud, deja todas esas otras llaves a un lado y empieza hoy a trabajar en la gratitud para que de esa manera entonces podamos nosotros juntos decir, mi perspectiva está en la fuente correcta. Dios es mi fuente. Amén. Amén. Póngase de pie, mis amados.